Ya. Entonces, vamos a comenzar a revisar lo que sería el síndrome de hipertensión arterial endocranial. Ya. Bueno, en este caso nosotros vamos a definir el síndrome de hipertensión endocranial como al conjunto de signos y síntomas que van a estar ocasionados por el aumento de la presión dentro de la cavidad craneal, ¿no? Como su nombre lo indica, y se dará debido a lesiones que ocupen un espacio dentro del cráneo, ¿no? En cuestión de valores, nosotros definimos que existe hipertensión intracraneal cuando nosotros, digamos, medimos la presión y identificamos que existen valores mayores a 15 milímetros de mercurio, ¿no? O una acumulación de 20 centímetros de agua. En cuanto a los valores normales, nosotros debemos ver, ¿no? Que obviamente existen diferentes tipos de presión de acuerdo a la edad por el tamaño de la bóveda craneal. En este caso, en los adultos va a ser de menor, o sea, de 10 a 15 milímetros de mercurio, ¿no? Que es obviamente el valor normal, ¿no? Que un adulto debería, en este caso, presentar. O sea, el límite máximo estaríamos hablando de que serían 15 milímetros de mercurio, ¿no? Como lo hemos indicado. Y bueno, cuando nosotros, o sea, de 15 a 20 ya, o sea, nosotros hablamos de una hipertensión intracraneal, más de 20, aquí menciona, ¿no? Más de 20 milímetros de mercurio sería hipertensión intracraneal, pero nosotros, como lo hemos visto en la anterior diapositiva, o sea, ya más de 15, nosotros ya sabemos que existe hipertensión intracraneal, ¿no? Los niños tienen una presión normal de 3 a 7 milímetros de mercurio y los neonatos, por tener una bóveda craneal más pequeña, tendrán una presión intracraneal entre 1.5 a 6 milímetros de mercurio, ¿no? Como normal. Bueno, analizando un poco de ¿no? De qué compartimientos intracraneales nosotros tenemos, en cuestión de qué compartimiento podría, digamos, encontrarse, ¿no? El problema para analizar, digamos, y que exista, ¿no? Un proceso de hipertensión intracraneal. Vamos a ver, primeramente, bueno, que estamos viendo el compartimiento, en este caso se divide en estos compartimentos, estos 4 compartimentos, ¿no? Que vamos a ver todo lo que se refiere al continente que va a estar, o sea, es todo, específicamente el continente es todo toda la masa encefálica que está ocupando, ¿no? La bóveda craneana, el parénquima cerebral, ahí está, ¿no? El tejido vascular y el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ahora, en cuestión, digamos, de valorar en qué áreas, digamos, usualmente podría encontrarse el factor que está desencadenando lo que es la hipertensión intracraneal, vamos a ver que en 80% de los casos el problema se encontrará, como estamos viendo en la diapositiva, en el parénquima cerebral. En el 10% de los casos se encontrará afectando lo que sería tejido vascular, tal vez por algún proceso, algún aneurisma, algún ¿no? Algún tipo de hemorragia, ¿no? Intracraneal. Y en el líquido cefalorraquídeo, bueno, por una afectación, ¿no? De filtrado, lo que vamos a ver ahora como, digamos, lo que sería hidrocefalia. Entonces vamos a ver que ese sería, o sea, se podría reportar hasta el 10% de los casos, ¿no? Vamos a ver que en este caso, bueno, la hipertensión intracraneal o endocraneal, como su nombre lo indica, va a ser un problema que se origina entre lo que es el contenedor, que es la bóveda craneana, y el contenido, que nosotros conocemos como, o sea, parénquima cerebral, o sea, el encéfalo y el líquido cefalorraquídeo, ¿no? En el recién nacido, bueno, podrá ocurrir por un cierre de fontanelas, ¿no? Antes de tiempo, ¿no? Y en el adulto podrá, digamos, afectar ya en este caso lo que sería el cráneo y, o sea, podría presentarse por el cráneo o dura madre rígidos, ¿no? Y esto secundario a algún proceso que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí está menciona, ¿no? Un factor propatológico en caso de necesidad de aumento del contenido intracraneal, ¿no? O sea, un factor específicamente ocasionado por algún ¿no? Por algún proceso patológico como lo indica aquí. Ya. Para hablar de hipertensión intracraneal, nosotros manejamos lo que sería la teoría de Monroe-Kelly, ¿no? Que se refiere a que un aumento de cualquiera de los integrantes
en este caso hablando de los integrantes de la bóveda craneana, debe acompañarse de una reducción proporcional del otro para mantener el equilibrio, ¿no? Como sabemos que la bóveda craneana en cierto sentido no tiene una capacidad, digamos, de expansión, ¿no? Tiene, o sea, una delimitación que se da por específicamente la base ósea que esta tiene. Entonces, a esto se refiere, ¿no? Lo que es la teoría de Monroe-Kale, ¿no? Aquí estamos viendo, aquí menciona, ¿no? La presión intracraneal normal, como lo estamos indicando, estará entre, bueno, aquí menciona 15, hasta 15, ¿no? Hasta 15 milímetros de mercurio. Ahí también habla, ¿no? De bueno, ahí está la fórmula, digamos, por la cual nosotros obtenemos la presión intracraneal. Vamos a ver también que el líquido cefalorraquídeo en cuestión de, estamos viendo, ¿no? Que la cantidad, digamos, podría variar desde 90 hasta 150 ml como un valor normal. Y la velocidad de producción del líquido cefalorraquídeo es de, bueno, 20 mililitros por hora o 500 mililitros al día. Sabemos que este está en constante recambio y se renueva hasta 3 a 4 veces al día, ¿no? Entonces, también debemos tomar en cuenta que el flujo de sangre a través del cerebro depende de la presión de perfusión cerebral y de la resistencia de los vasos arteriales sanguíneos, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahí menciona, ¿no? La frecuencia, digamos, de recambios de 750, los que es este, ¿no? A nivel cerebral, flujo sanguíneo cerebral es de 750 ml por minuto, ¿no? Que equivale al 15% del gasto cardíaco. Doctora. Sí, ¿alguien quiere entrar? Sí, doc. La anterior. Ya. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, ¿no? De la presión intracraneal, específicamente, bueno, ahí tenemos un esquemita, digamos, donde nosotros primeramente vamos a ver, ¿no? Que existirá un aumento del volumen intracraneal, ¿no? Secundariamente va a haber una disminución del volumen del líquido cefalorraquídeo por desplazamiento del espacio al espacio espinal, ¿no? Em, o sea, por la misma compresión que va a haber a nivel del parénquima cerebral, ¿no? Entonces va a haber lo que va a desencadenar una disminución del volumen vascular por la misma compresión que está existiendo ya a nivel del parénquima, ¿no? Y esta disminución del volumen vascular lo hace que, o sea, el cuerpo, digamos, como un mecanismo de compensación, exista, ¿no? Un intento de disminuir el volumen a nivel cerebral y esto al final, digamos, da el resultado de que haya un incremento de la presión intracraneana. Ya. Entonces, ahí estamos viendo en estas, digamos, gradillas, ¿no? Que nosotros podemos observar desde lo que sería la fisiopatología de hipertensión intracraneal. Vamos a ver que primeramente, en este caso, ¿no? Va a existir un colapso de las arterias cerebrales, ¿no? En la primera gradilla, ¿no? Estamos observando ahí. Después, las arterias, o sea, por aumentar, digamos, incluso querer aumentar el flujo, también se va ¿no? Se va a extender este colapso hacia el lecho venoso, ¿no? Y una vez que, digamos, se altera la irrigación, vamos a ver que va a existir una disminución de la perfusión cerebral. O sea, esto va a generar una isquemia en el tejido, lo que va a generar una hipoxia en el mismo, ¿no? Y una vez que ya, o sea, sigue aumentando, ¿no? Esta es la secuencia del daño, digamos que, o sea, cuando nosotros vamos a ya en este caso, identificar un daño a nivel cerebral, ¿no? Que obviamente va a ser de tipo irreversible. Entonces, secundario a esto, ¿no? Después de que el tejido sufre una hipoxia por isquemia, vamos a ver que habrá también una afectación del flujo sanguíneo cerebral. Existirá también una elevación crítica de la presión intracraneal. En este caso ya será notoria, ¿no? Y si el cuadro persiste, ¿no? Si el cuadro persiste, entonces se desarrollará un daño cerebral como tal, ¿no? En cuanto a la etiopatogenia, nosotros vamos a ver que, como habíamos mencionado, ¿no? De los compartimentos, ¿no? A nivel cerebral, nosotros vamos a poder identificar que hay diferentes, como aquí estamos viendo, ¿no? Diferentes situaciones en las cuales
o sea, por las cuales se va a originar la hipertensión endocranial, ¿no? En este caso, bueno, a nivel de parénquima, nosotros vamos a poder identificar como, digamos, algún tipo de etiopatogenia, o algún tipo de causa, la existencia de tumores, ¿no? Los que habíamos llevado de los tumores del sistema nervioso central. También vamos a ver, en este caso, tal vez podría ser un producto de la presencia de algún absceso, ¿no? Que se esté desarrollando a nivel del parénquima cerebral, un proceso de encefalitis. En este caso, encefalitis lo estamos relacionando con lo que sería este, ¿no? Tal vez algún bloqueo, ¿no? De los ventrículos. Vamos a ver también la presencia de quistes, podría ser, en este caso, tal vez algún tipo de parasitosis. A nivel de lo que sería sangre, como nosotros podríamos ver, podría ser ocasionado por la presencia de algún hematoma, ¿no? Trombosis venosa cerebral o hidrocefalia, trombosis venosa cerebral, ¿no? A nivel de líquido cefalorraquídeo, específicamente nos vamos a referir a un proceso ya de hidrocefalia hipertensiva, ¿no? También otras causas, como ahí en la diapositiva lo indica, será un traumatismo cráneoencefálico, que obviamente podría originar un edema cerebral, tal vez que el paciente tenga, ¿no? Un diagnóstico, digamos, secundario de epilepsia, ¿no? Estatus epiléptico, meningitis, insuficiencia hepática aguda, intoxicaciones por plomo, como lo van a analizar específicamente en el artículo de revisión, y encefalopatía hipertensiva o eclampsia, ¿no? Y bueno, ahí especifica, ¿no? Que en la epilepsia, digamos, la hipertensión intracraneal se da debido a un aumento del flujo sanguíneo cerebral por aumento de las demandas metabólicas, ¿no? O sea, por el proceso convulsivo que sufre el paciente. Bueno, entonces analizando las causas, ¿no? De hipertensión endocranial, vamos a ver primeramente, bueno, la fractura de cráneo, ¿no? Por un traumatismo cráneoencefálico, vamos a ver que el cerebro puede estar afectado indirectamente en el caso de que se genere algún tipo de coágulo sanguíneo, ¿no? Y que se forme debajo del cráneo, lo que va a hacer que este coágulo comprima el parénquima cerebral y en este caso, digamos, estaríamos hablando de un hematoma subdural o epidural y dará lugar a lo que sería, en este caso, el síndrome de hipertensión endocranial. Hablando de lo que sería la hidrocefalia, más que todo va a ser producida, en este caso, por un bloqueo, ¿no? A nivel de filtración a nivel de ventrículos, ¿no? Sabemos que tenemos 4 ventrículos, ¿no? Los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto, ¿no ve? Entonces aquí, bueno, en este flujograma especifica, ¿no? Que, bueno, la hidrocefalia podría ser de tipo comunicante, de tipo no comunicante, también por un aumento del perímetro craneal, una hipertensión intracraneal, ¿ya? Y bueno, más que todo, también vamos a analizar ahorita lo que sería, digamos, tal vez, en este caso, digamos, en los neonatos, ¿no? Si fuera algún tipo, o sea, la hidrocefalia desencadenada por algún factor, digamos, de tipo congénito, ¿no? Algún tipo de malformación que se haya dado en este caso, bueno, ahí menciona, ¿no? La estenosis del acueducto de Silvio o alguna malformación tipo congénita conocida con esos nombres que están viendo, Danny Walker y Arnold Chiari, ¿no? O adquirida, una hidrocefalia adquirida que podría ser por algún proceso, en este caso, ocasionada, aquí abajito está por ese caso, por, por hongos, por procesos hemorrágicos, por algún tipo de parásito que en este caso el más, ¿no? El más frecuente va a ser el cisticerco, ¿no ve? Y, o algún tipo congénito, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ya. Entonces, la hidrocefalia severa ya siendo, digamos, de tipo congénito adquirido, va a ser, ¿no? Una causa de que se presente un tipo de hipertensión endocranial, ¿no? Aquí me analiza, ¿no? La hidrocefalia congénita se haya presente en nacer, podrá ser ocasionada por influencias ambientales durante el desarrollo del feto o por predisposición genética, ¿no? Y usualmente la hidrocefalia, como lo van a estudiar, pienso, tal vez en pediatría, cuando es congénita, o sea, se produce por el cierre, ¿no? De cierre temprano de suturas, ¿no? Y obviamente es por ¿no? Por una, perdón, por una alteración a nivel genético, ¿no? Vamos a ver, la hidrocefalia adquirida se desarrolla en algún momento después del nacimiento, y esto en este caso ya podrá ser producto, ¿no? De algún tipo de, tal vez de tumor o tal vez algún tipo de agente patógeno como algún tipo de parásito,
y ese tipo de hidrocefalia puede afectar obviamente a personas de todas las edades, ¿no? O sea, dependiendo del cuadro. No solamente aquí, yo quiero que conozcan, ¿no? O sea, las causas que producen hipertensión intracraneal. Entonces, estaríamos hablando ya como de un traumatismo craneoencefálico. Aquí tenemos la hidrocefalia. Después, un cuadro de edema cerebral, que más que todo se refiere a una acumulación de líquido en los espacios intra o extracelulares del cerebro, ¿no? En este caso, estamos viendo que la principal causa sería isquemia, un accidente cerebrovascular o un traumatismo craneoencefálico, ¿no? Que en el traumatismo craneoencefálico refiere que podría ser por una rotura de vasos sanguíneos, lo que provoca una hemorragia cerebral, aumentando el cuerpo celular de las neuronas mediante ósmosis, ¿no? El edema cerebral también puede estar provocado por hipoxia de altitud, ¿no? Lo que van a desarrollar específicamente las personas que vienen a altura y hacen viajes, ¿no ve? A nivel del mar y vuelven a ¿no? A su país natal de forma rápida, ¿no ve? Y en este caso, el edema cerebral, obviamente es ¿no? Se produce por la hipoxia, ¿no? La hipoxia que sufre a nivel del tejido y que no puede ser compensada, ¿no? Bueno, hemorragias también, habíamos hablado de las hemorragias endocranianas, que obviamente pueden ocurrir de forma espontánea y súbita por la ruptura de algún tipo de vaso sanguíneo, ¿no? A nivel del parénquima cerebral y en cualquier región, ¿no? En este caso, nosotros, bueno, podemos ver que existen dos tipos de hemorragias endocranianas, ya sea una hemorragia intraparenquimatosa eh, o una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Un cachito. Ya, esas eran las causas jóvenes. Ahora ingresamos a lo que es la clínica, ¿no? Bueno, vamos a ver que específicamente, bueno, que en el síndrome de hipertensión endocraniana vamos a encontrar 4 etapas evolutivas, ¿ya? Bueno, aquí están más descritas la primera y la segunda etapa, ¿no? Vamos a ver la primera etapa. Se dará que existirá una modificación del volumen intracraneal a expensas de desplazamiento de uno de los componentes líquidos, ¿no? Ya sea líquido cefalorraquídeo o sangre. No se observan, específicamente la primera etapa es una etapa leve, ¿no? Donde no hay una variación alta de lo que sería la presión intracraneal y se produce, digamos, de forma secuencial, ¿no? También puede ser que el paciente no presente ningún tipo de síntoma, ¿no? Que pueda ser, digamos, o sea, ayudarnos a diagnosticar este proceso, ¿no? En la segunda etapa nosotros vamos a ver que existe ya una elevación de la presión intracraneal. Bueno, aquí menciona de tipo leve y comienza a aparecer síntomas ya de hipertensión arterial y bradicardia, ¿no? Como consecuencia de la resistencia a la entrada de sangre al lecho vascular cerebral. ¿Ya? Aquí están plasmadas ya ¿no? Las 4 etapas, ¿ya? Vamos a volver a leer, ¿no? En la primera etapa, entonces, vamos a ver, en sí, la cuarta etapa es la más complicada, ¿no? Así está, digamos, graduado aquí. La primera etapa, que es digamos, un periodo simple, ¿no? En este periodo va a existir una modificación del volumen intracraneal a expensas de desplazamientos de uno de los componentes líquidos, ¿no? En la segunda etapa, como lo hemos leído, durante esta etapa de subcompensación, va a existir una elevación de la presión intracraneal, pero va a ser leve, bueno, el paciente puede manifestar algún tipo de síntomas como bradicardia o hipotensión arterial. En la tercera etapa vamos a ver que en este periodo los mecanismos reguladores van a ser insuficientes, ¿no? Entonces, para compensar las variaciones de la magnitud de la presión intracraneal y se comienza, en este caso, o sea, ya va a haber un desplazamiento del tejido cerebral, ¿no? Según, digamos, hacia dónde se esté ejerciendo la fuerza de presión, ¿no? Y en la cuarta etapa va a coincidir con, aquí menciona, ¿no? Los niveles vulvares de la degradación rostro-caudal y traducen irreversibilidad del progreso, ¿no? Las manifestaciones clínicas evidencian la agonía del control de las funciones autónomas, ¿no? O sea, el paciente ya en la cuarta etapa va a presentar eh, algún tipo de ¿no? De manifestación neurológica, como lo vamos a ver ahorita. Bueno, en cuanto a la clínica, primeramente el paciente, como hemos visto, ¿no? Hay 4 etapas. Vamos a ver que en los síntomas iniciales va a haber, o sea, en las primeras, por lo menos 2 etapas, el paciente va a presentar cefalea, vómitos, somnolencia y alteraciones de tipo psíquicas, pero no, tal vez no tan notorias, ¿no?
Entre los síntomas avanzados, nosotros podemos observar que ya existirá, ¿no? Por compresión, habíamos visto, ¿no? O sea, por el cambio de perfusión vascular, un edema de la papila que se va a poder analizar, ¿no? Si en el fondo de ojo, fotopsias, ¿no? Disminución de la agudeza visual, diplopía por una parecida del sexto par, obnubilación, estupor y coma, ¿no? En esa secuencia de avance, sabiendo que nosotros hemos avanzado a los estados de conciencia, ¿no? Cuando hemos estudiado coma, también rigidez de descerebración, que ya, digamos, es en una etapa más avanzada, estamos hablando ya de la cuarta etapa, y alteraciones respiratorias y vegetativas, ¿no? Incluso, o sea, si este proceso continúa y no se detecta, ¿no? El proceso de hipertensión endocranial, o sea, obviamente el paciente llegará a fallecer por este proceso. Entre los signos y síntomas, entonces vamos a mencionar que va a haber como hemos mencionado, ¿no? Una alteración del latido cardíaco, pudiendo ser una bradicardia, ¿no? Bueno, podemos ver también que se presente, o sea, somnolencia, también ya hemos hablado de la parálisis del sexto par, ¿no? Que se presentará como una diplopía, o sea, a nivel visual, ¿no? Porque sabemos que ahí está ya, bueno, estaría siendo afectado, ¿no? O bueno, a nivel nervioso, ¿no? El nervio óptico por compresión y también podemos identificar en paciente hipotensión arterial y arreflexia general, ¿no? Esto, bueno, será gradual y dependiendo del paciente, ¿no? Va a ser también variable, ¿ya? Bueno, aquí ¿no? Se hace una referencia, digamos, de por qué, digamos, se producirían estos síntomas, ¿no? De acuerdo a la clínica que se presenta al paciente, ¿no? Por ejemplo, cuando existe un aumento, aquí menciono, ¿no? De la presión intracraniana y existe, digamos, sufrimiento del sistema nervioso central o sea, por isquemia, ¿no? Y posterior necrosis, entonces el paciente presentará un trastorno psíquico, dice, ¿no? Por el aumento de la presión intracraniana y exista una dilatación de los vasos, meninges y nervios, y después, primero una dilatación para ¿no ve? O sea, compensar, digamos, el flujo sanguíneo y después una vasoconstricción, ¿no? Entonces, en este cambio, ¿no? De flujo, ocasiona en el paciente lo que nosotros conocemos como cefalea o dolor de cabeza, ¿no? Vamos a ver también que existirán un compromiso de centros cardiorrespiratorios, ¿no? A nivel del bulbo raquídeo ya. Entonces, el paciente presentará radicardia, hipertensión arterial, el signo de Cheyne-Stokes o un paro respiratorio, ¿no? Em, también ahí estamos viendo, ¿no? Un edema a nivel, digamos, del laberinto. Vamos a ver que el paciente podrá sufrir de vértigo y una irritación del centro emético, entonces podrá presentar el paciente vómitos, ¿no? Ahí estamos viendo y también se producen lo que son el edema a nivel de la papila, ¿no? Ya. Analizando, habíamos mencionado, ¿no? Que existen tres compartimientos y están separados, ¿no? Por la dura madre, como lo estamos viendo en la imagen. En este caso tenemos un compartimiento supratentorial izquierdo, ¿ya? Un compartimiento supratentorial derecho y el infratentorial, ¿no? Donde que ustedes los pueden observar y se especifica, ¿no? La división de los mismos, ¿ya? Entonces estaríamos analizando lo que sería, bueno, por este proceso, ¿no? Estaríamos analizando cuándo se producen los síndromes de herniación cerebral, ¿no? Producto de una presión intracraneal, o sea, aumentada y de tipo, digamos, o sea, no de tipo crónico, sino, o sea, por orden secuencial, ¿no? O sea, por una presión intracraneal aumentada y sostenida, ¿no? Entonces estaríamos viendo que aquí menciona, ¿no? El aumento de la presión intracraneal puede generar gradientes de presión entre los compartimientos del endocráneo, dando lugar a un desplazamiento de algunas porciones del encéfalo contra estructuras rígidas, óseas o durales, provocando nuevos déficits neurológicos, ¿no? Deterioro del nivel de conciencia o incluso la muerte del paciente. Estos desplazamientos, que se conocen como herniación cerebral, o también son llamados como enclavamientos, ¿no? Bueno, vamos a ver los tipos de herniaciones que se producen a nivel del parénquima cerebral.
¿Qué van a hacer no? Van a ser tres, como lo estamos viendo en la imagen. Van a ser la herniación uncal, herniación subfacial y herniación amigdalar, ¿no? Por su localización. Bueno, en la herniación uncal nosotros vamos a ver que, bueno, hace referencia a que el uncus del lóbulo temporal, como estamos viendo, por si acaso en la imagen está en el número 4, ¿no ve? ¿Ya? El uncus del lóbulo temporal se hernia a través de la hendidura tentorial y puede comprimir el tercer par craneal, ¿no? Produciendo una midriasis ipsilateral como signo más precoz y el mesencéfalo con hemiplegia contralateral y disminución progresiva del nivel de conciencia, ¿no? Vamos a ver que la hernia uncal va a ser una lesión que se expande localizada generalmente lateralmente en un hemisferio cerebral, ¿no? Pudiendo ser, o sea, derecho, izquierdo y fosa al borde interno del lóbulo temporal a herniarse medialmente por la hendidura del tentorio, ¿no? Entonces, esto va a ser notorio, ¿no? En una tomografía axial computarizada aquí tenemos un esquema donde por, digamos, la presencia de un hematoma, ¿no? Intraparenquimatoso, estamos viendo que, o sea, al lado contralateral o ipsilateral estaría produciéndose este tipo de herniación, ¿no? Un cal que simplemente es, o sea, estamos mencionando que se localiza en el lóbulo temporal, ¿no? Bueno, en cuanto a la sintomatología que nosotros vamos a poder diagnosticar de forma, y va a aparecer de forma inmediata, ya hemos mencionado, ¿no? Aumento de la frecuencia respiratoria, midriasis, tosis palpebral por afectación, es mencionado, ¿no? De, en este caso, el tercer par craneal. Después estamos viendo dificultad en la audición ojo homolateral o fenómeno de Kernohan, hemorragias de Duret, ¿no? Esto, ¿qué se va a poder examinar, ¿no? En el fondo de ojo. Ya. También tenemos la herniación, como lo hemos visto, ¿no? Ahorita estaríamos estudiando la herniación subfalcina, ¿no? Subfalcina, que consistirá en un desplazamiento del parénquima cerebral por debajo de la hoz del cerebro, ¿no? Que es la parte que nosotros conocemos que mide, ¿no? Lo que es la parte media, la parte media de del encéfalo, ¿no? Entonces vamos a ver que, bueno, pues puede comprimir esta herniación subfalcina, puede comprimir la arteria cerebral anterior, ¿no? Y puede ser un aviso previo a una herniación transtentorial, ¿no? Entonces, si ustedes, digamos, pueden ver ese, ¿no? En el corte axial que tenemos nosotros ahorita, la tomografía y según el esquema, ¿ya? Va a haber una pérdida de relación en este caso, ¿no? O sea, de lo que sería la hoz cerebral y de la anatomía normal bilateral que nosotros deberíamos observar en ambos hemisferios, ¿no? Vemos un desplazamiento completo y una compresión incluso de los ventrículos, ¿no? Del parénquima cerebral por, en este caso, como el esquema lo menciona, ¿no? O sea, por la acumulación de la hemorragia y hacia el lado contrario se estaría haciendo la desviación, ¿no? En esta diapositiva nosotros estamos viendo, ¿no? Que a partir, digamos, de un proceso a nivel de la tumoración, eh, que se encuentra, digamos, en este corte coronal en el hemisferio derecho, estamos viendo que se desvía un poco, ¿no? Si ustedes pueden observar la hoz del cerebro, ¿no? Y aquí ¿no? Especifica, ¿no? Que por esta desviación estaríamos viendo que es una herniación subfalcina, ¿no? A nivel cerebro por la desviación de la hoz cerebral. Por último, la herniación transtentorial, o sea, a la cual nos referimos por un desplazamiento del parénquima cerebral hacia abajo de los hemisferios cerebrales, ¿no? Y ganglios basales. Lo que hace que se comprima sucesivamente el diencéfalo, que en este caso estamos hablando ya del bulbo ¿no? Del cerebelo y el bulbo raquídeo, y mesencéfalo y protuberancia, ¿no?
por el esquema de compresión que estamos viendo que, o sea, la herniación transtentorial es simplemente una herniación de parénquima cerebral hacia abajo, ¿no ve? En el número 3 está indicando este proceso, ¿no? Ya. Ahí estamos viendo, ¿no? Entonces, en la herniación transtentorial, bueno, ascendente, en este caso vamos a ver que en los hallazgos de imagen vamos a poder identificar, ¿no? Si es que encontramos ese encéfalo con apariencia aquí menciona, ¿no? De P11 específicamente por el desplazamiento, bueno, podría originar este tipo de hallazgo, una complicación secundaria sería lo que sería la hidrocefalia, ¿no? Si es que nosotros encontramos un borramiento bilateral de las cisternas, en este caso mentales, que está en la imagen, ¿no? En la segunda imagen vamos a ver que existirá una rápida progresión y obturación en este caso está hablando de los ventrículos, ¿no? De los ventrículos y posibilidad de muerte del paciente, ¿no? Por un descenso específicamente de la masa encefálica, ¿no? Y estamos viendo en los hallazgos de imagen también podríamos encontrar un relleno de la cisterna cuadrigeminal, ¿no? Que específicamente habla del cuarto ventrículo, ¿no? Un relleno, digamos, del cuarto ventrículo. Eh, pero este tipo de herniación transtentorial que sea, digamos, como la estamos analizando, o sea, en cualquier caso, sí, ¿no? Va a desencadenar una complicación, digamos, secundaria como que o sea, que el paciente llegue a fallecer, ¿no? Si no es tratada de forma inmediata, ¿no? Bueno, ahí menciona las resonancia magnética sagital, como estamos viendo ahí, donde estaríamos viendo una herniación transitorial ascendente, más la presencia mitalar por masa en encéfalo, ¿no? Y en el otra, por favor, vamos a ver, resonancia magnética, una herniación transitorial ya ascendente debido a una masa en el cerebro, que se puede, ¿no? Se puede visualizar, ¿no? Que se encontraría en el hemisferio izquierdo y o más en cerebro, notes el desplazamiento anterior del mesencéfalo, ¿no? Y se estaría comprimiendo, ¿no? Si ustedes lo pueden observar. Ya. Por último, la herniación amigdalar, ¿no? La herniación amigdalar que corresponde a que las amígdalas cerebelosas se hernian a través del foramen magno, ¿no? Como nosotros ya sabemos que dónde está el foramen magno, que se encuentra en la base posterior de la bóveda craneana, y produciendo una compresión a nivel del bulbo raquídeo y ocasionando rápidamente un cuadro dramático con alteración del patrón ventilatorio, ¿no? O sea, sabemos que el bulbo raquídeo más que todo va a controlar ¿no? De forma, digamos, la respiración, ¿no? De forma parasimpática la respiración. Entonces vamos a ver alteración del patrón ventilatorio, trastornos vasomotores y cardíacos, incluso muerte súbita, ¿no? Aquí menciona, ¿no? El gradiente de presión a través del foramen magno impacta las amígdalas cerebelosas, obstruyendo el flujo del cuarto ventrículo que está localizado en esta área y comprime el bulbo raquídeo, ¿no? Ahorita vamos a ver. Bueno, y aquí estamos analizando, bueno, la herniación tentorial descendente, ¿ya? En el caso de que, bueno, puede ser de tipo central o esta herniación puede ser de tipo central o bilateral, ¿no? En los hallazgos de imagen nosotros vamos a encontrar, bueno, en este caso, obliteración progresiva de la cisterna supracelular y las complicaciones serán un infarto occipital por compresión de la masa cerebral, de la arteria cerebral posterior, ¿no? La obliteración de todas las cisternas basales que específicamente aquí en esta tomografía, ¿no? En los diferentes cortes axiales que nosotros tenemos, si ustedes pueden ver, hay una pérdida de relación entre el contraste del parénquima cerebral, o sea, por una pérdida de relación de densidades entre lo que sería la sustancia gris y blanca, ¿no? Del cerebro. No hay una delimitación, ¿no? O sea, específicamente de estas dos áreas, ¿no? O sea, y incluso ya nosotros aquí en este corte ya no notamos, o sea, la presencia de los ventrículos laterales, ¿no? Deberían notarse, digamos, a este nivel, ¿no? Entonces,
a eso nos referimos nosotros como obliteración, ¿no? De las cisternas basales, o sea, de los ventrículos, ¿no? Y, o sea, a la pérdida de morfología de, el parénquima cerebral, ¿no? Bueno, aquí lo vamos a leer. Estudios de tomografía axial de cráneo podrían indicarnos, ¿no? Específicamente una tomografía nos va a poder ayudar a identificar este tipo de herniaciones, ya sea transetorial, bilateral, descendente o que esta herniación vaya a través del tentorio, ¿no? También nos va a poder ayudar a determinar el compromiso bueno, a determinar si es que existe una compresión del mesencéfalo o si se encuentra en este caso deformado, ¿no? Y, o sea, es notorio, ¿no? En las imágenes que ahorita nosotros tenemos porque hay una pérdida, o sea, de total, ¿no? De la morfología, digamos, del parénquima cerebral como tal. Y creo que sí, eso era todo. Jóvenes, les agradezco por su atención.